Nos vamos a referir hoy a la determinación cromosómica del sexo. Una parte importante del desarrollo es el desarrollo sexual. Nos vamos a referir hoy a la participación de los cromosomas sexuales en el desarrollo. Nos vamos a referir al sexo de acuerdo al fenotipo sexual. Definimos el sexo de un individuo por su constitución fenotípica, es decir, si posee gonadas masculinas o femeninas. Los fenotipos sexuales en general son muy diferentes. Una de las diferencias más conspicuas entre los sexos es el tamaño de las gametas. El sexo masculino en general produce gametas muy pequeñas y el sexo femenino produce gametas relativamente grandes. Como ya vimos en clases pasadas, la reproducción sexual tiene una gran ventaja biológica sobre la reproducción asexual porque proporciona variabilidad genética. Mediante la reproducción asexual pueden originarse individuos genéticamente diferentes solo por mutación, la cual ocurre en la naturaleza con baja frecuencia. Si ocurre reproducción sexual, se acelera el proceso de evolución de los individuos que han surgido con diferentes combinaciones génicas, permitiendo que operen los procesos evolutivos. Dos conceptos que vamos a tener que tener en cuenta para la clase de hoy y que son la determinación del sexo y la diferenciación sexual. Entendemos por determinación genética del sexo al conjunto de factores o mecanismos genéticos que definen el carácter sexo, mientras que la expresión diferencial de dicha constitución genética se conoce como diferenciación sexual, es decir, que la diferenciación sexual serían los procesos esenciales para alcanzar las características sexuales previamente determinadas. De acuerdo al fenotipo sexual, los organismos pueden ser unisexuados o dioicos, cuando cada individuo puede formar un tipo de gameta, y hablamos de unisexuados para animales y dioicos para plantas, que son las dos nomenclaturas que en general se utilizan. También los individuos pueden ser bisexuados, hermafroditas o monoicos, cuando un individuo puede formar los dos tipos de gametas. El mismo individuo puede formar los dos tipos de gametas. Bisexuados y hermafroditas se utiliza para animales y monoicos se utiliza para plantas. En animales, los organismos unisexuales son los que tienen órganos masculinos y femeninos en diferentes organismos, como por ejemplo Drosophila, simplemente para mencionar uno. También los individuos pueden ser hermafroditas, formar, es decir, gametas femeninos y masculinos en el mismo individuo. Y eso se puede lograr en diferentes gónadas, es decir, que el mismo individuo tenga ovarios y testículos, como en el caso de la lombriz de tierra, o en una misma gonada, como podría ser el caso de Bionfalaria, que tiene ovotestis. Las plantas pueden ser monoicas o dioicas. Hablamos de monoicas cuando nos referimos a especies en las cuales ambos sexos están presentes en una misma planta. Y hablamos de diclino-monoica cuando los órganos masculinos y femeninos están situados en flores diferentes en una misma planta. El ejemplo típico es el maíz. El maíz tiene flores masculinas y flores femeninas. El maíz es diclino-monoica. Una misma planta puede producir las dos gametas, pero en flores diferentes. También las plantas monoicas pueden ser monoclinas, es decir, monoclinas monoicas, en donde los órganos masculinos y femeninos están en la misma flor, que es la mayoría de las flores que conocemos. Además de que las plantas pueden ser monoicas, algunas plantas son dioicas, especies en donde los órganos masculinos y femeninos
están presentes en plantas diferentes. Bueno, habiendo repasado cuáles pueden ser los fenotipos sexuales, tanto en plantas como en animales, vamos a comenzar con la determinación del sexo. Un mecanismo de determinación sexual es un sistema biológico que determina el desarrollo de características sexuales de un organismo. Elementos tempranos en la ontogenia son comunes a un sexo y hacen que éste se distinga del otro. Estos elementos pueden incluir efectos tanto ambientales como genéticos que actúan en padres y cigotos para influir diferencialmente la probabilidad de desarrollarse como macho o como hembra. Hay algunos mecanismos de determinación del sexo así a grandes rasgos principales. Por un lado tenemos la determinación cromosómica del sexo, que está presente en la mayoría de los animales y en las plantas dioicas. Los cromosomas sexuales son tipos de cromosomas que participan en la determinación del sexo. Son portadores de genes que determinan el sexo o el tipo del apareamiento. Algunas especies de plantas, hongos y protozoos, el sexo está determinado genéticamente. No hay diferencias obvias en los cromosomas entre el sexo femenino y el sexo masculino. No hay cromosomas sexuales. Estos organismos tienen determinación sexual génica. Los genotipos en uno o más loci determinan el sexo de un individuo, de una planta individual, de un hongo individual o de un protozoo. Es importante entender que incluso en los sistemas cromosómicos de determinación del sexo, el sexo realmente está determinado por genes individuales. Tanto en la determinación del sexo génico como en la determinación cromosómica, el sexo está controlado por genes individuales. La diferencia es que en la determinación del sexo cromosómico, los cromosomas sexuales se ven diferentes entre el sexo femenino y el sexo masculino. También puede existir determinación del sexo por nivel de ploidía. El número de dotaciones cromosómicas determina el sexo. Si un individuo tiene una sola dotación cromosómica es macho, si tiene dos dotaciones cromosómicas será una hembra. Este es el típico ejemplo de los himenópteros. Las hormigas, las abejas, las hembras surgen por fecundación de un óvulo y un espermatozoide. Los machos surgen por partenogénesis, es decir, se originan a partir de óvulos sin fecundar. Comienzan la división celular a partir de la información genética materna. Recordemos que los machos producen espermatozoides por mitosis, ya lo habíamos mencionado en la clase de mitosis, y las hembras surgen por fecundación de un óvulo y un espermatozoide. En plantas y en algunos animales, en algunas plantas y en algunos animales, puede existir determinación del sexo por factores ambientales. Al parecer, la determinación del sexo no está bajo un control génico, sino más bien bajo condiciones ambientales. Sin embargo, sería más adecuado hablar de una determinación genética críptica del sexo, cuando no se conocen los factores o mecanismos genéticos que puedan intervenir, ya que no cabe duda que si un organismo reacciona siempre de la misma forma frente a circunstancias o estímulos ambientales, quiere decir que existe una información genética precisa, subyacente, que produce la misma respuesta. Entonces, como dije antes, sería conveniente hablar de una determinación genética críptica del sexo. Vamos a definir formalmente a los cromosomas sexuales. Son cromosomas que participan en la determinación del sexo, es decir,
Son cromosomas que portan genes que determinan el sexo o el tipo de apareamiento. Estos cromosomas se llaman alosomas, para diferenciarlos de los autosomas. En general, el par de cromosomas sexuales o los cromosomas sexuales muestran heteromorfismo marcado. ¿Qué quiere decir que heteromorfismo? Que son diferentes tanto en tamaño como en contenido génico. Dentro de los eucariontes, los cromosomas sexuales son muy frecuentes en eucariontes con sexos separados. Por ejemplo, la mayoría de los animales y las plantas dioicas. Podemos mencionar tres tipos principales o tres sistemas principales de cromosomas sexuales. Por un lado tenemos el sistema XXX0, que es frecuente en insectos, y dentro de los insectos es el sistema de determinación del sexo de los ortópteros, como estuvimos viendo cuando vimos meiosis. El sistema de determinación del sexo XXXY, es decir, cuando existe heterogamesia masculina, es decir, que el sexo masculino puede formar dos tipos de gametas diferentes, X o Y, mientras que el sexo homogamético van a ser las hembras XX. Este sistema de determinación del sexo está en los mamíferos, muchas especies de anfibios, en insectos y en la mayoría de las plantas dioicas que tienen sistema cromosómico de determinación del sexo. Y un tercer mecanismo que es el sistema ZZZW, es decir, donde el sexo heterogamético son las hembras, es decir, que las hembras pueden producir gametas Z o gametas W. Este es el caso de las aves, las serpientes y algunos lepidópteros. En general, por simplicidad, se habla del sistema XXXY, pero es exactamente equivalente al sistema ZZZW. Se le pone diferentes letras para señalar en ese sistema de determinación del sexo cuál es el sexo heterogamético. En el sistema XXXY son los machos y en el sistema ZZZW son las hembras. Los cromosomas sexuales han evolucionado independientemente muchas veces. Los cromosomas sexuales heteromórficos han evolucionado a partir de cromosomas homólogos homomórficos repetidamente en la evolución de especies tanto animales como vegetales. La trayectoria evolutiva de los cromosomas sexuales heteromórficos a partir de un par autosómico ancestral involucra varias etapas. La primera etapa es la adquisición inicial de un gen de sexo determinación, un gen de determinación del sexo, que vamos a llamar M. Bajo un modelo estándar, la adquisición de un gen mayor de determinación del sexo por un par de autosomas puede activar su transición gradual en cromosomas sexuales. Vamos a mirar el esquema, que está representado acá. En rosa está representado un par de cromosomas homólogos autosomas que a lo largo de la evolución permanecieron como autosomas, y está representado un par de cromosomas en celeste que en una etapa inicial eran autosomas pero evolucionaron en cromosomas sexuales. Dijimos que la primera etapa era la adquisición de un gen de determinación del sexo que vamos a llamar M. Este es el que estamos representando en uno de los cromosomas homólogos. Un segundo paso es la segregación de alelos antagónicos en locis genéticamente ligados. ¿Qué son los alelos antagónicos? Son alelos beneficiosos para un sexo y perjudiciales para el otro sexo. Es conveniente para un organismo mantener genes que sean beneficiosos para un sexo y evitar los genes que les resulten perjudiciales.
la falta de recombinación entre ambos cromosomas se logra a través de reestructuraciones cromosómicas, principalmente las inversiones. Las inversiones favorecen entonces la supresión de la recombinación y por lo tanto el reclutamiento de genes favorables para la masculinidad y genes favorables para la femineidad. Fíjense que en este ejemplo, en el cromosoma que ya había adquirido el gen de determinación del sexo M, tiene ciertas alternativas, ciertos alelos, y el su cromosoma homólogo posee otros que están pintados de diferentes colores. En esta etapa ya a los cromosomas homólogos que se están diferenciando y que ya tienen un gen maestro, un gen determinante del sexo y tienen segregación de alelos sexualmente antagónicos y mantienen esa zona libre, se lo llama proto-X y proto-Y, para asegurar que la recombinación realmente está suprimida, tenemos que involucrar una inversión, un rearreglo estructural, para evitar el entrecruzamiento entre el proto-X y el proto-Y. Posteriormente ocurre lo que se conoce como degeneración del cromosoma Y o degeneración del cromosoma W. Dijimos que hablamos de cromosomas X e Y en términos generales, pero es lo mismo hablar de Z y W. La degeneración del cromosoma Y, en realidad esto, tanto en los Y como en los W, que no recombinan, han perdido muchos genes que llevaban sus ancestros homólogos del cromosoma X y Z. Esta degeneración genética produce una reducción en el tamaño del cromosoma Y o del cromosoma W y también la adquisición de heterocromatina. Es realmente sorprendente cómo pocos genes, como posee el cromosoma Y tanto de moscas como de mamíferos, funcione tan bien en la fertilidad de los machos. Entonces dijimos que la falta de recombinación conduce a la degeneración del cromosoma Y. También hay un dato que tenemos que tener en cuenta, es que la degeneración del cromosoma Y lleva a que existan diferencias en la dosis de genes ligados al X entre los dos sexos, favoreciendo entonces la evolución de mecanismos de compensación de dosis, de forma tal que tanto el sexo masculino como el sexo femenino tengan la misma dosis génica en lo que respecta a los genes del cromosoma X. Bien, ya en esta etapa hablamos de cromosomas sexuales diferenciados, altamente diferenciados, la constitución de un par XY heteromórfico. Acá tenemos un resumen de todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Por ejemplo, la trayectoria evolutiva de cromosomas sexuales donde existe heterogamesia masculina. Típico caso de la determinación del sexo XX, XY. Tenemos un par de autosomas que a través de la evolución adquieren un gen determinante del sexo en el cromosoma limitado a un sexo. ¿Cuál es el cromosoma limitado a un sexo? El Y. En este momento el proto-X y el proto-Y tienen una apariencia similar, por eso se dice que en esta etapa existe un par de cromosomas sexuales homomórficos. A través de muchas generaciones, muchos años, este par homomórfico restringe la recombinación entre determinados segmentos del cromosoma X y del cromosoma Y a través de reestructuraciones cromosómicas. Se produce una degeneración del cromosoma Y, una adquisición de heterocromatina en el Y, de forma tal que el bivalente sexual, el par sexual, se transforma en heteromórfico. Es el típico sistema de determinación del sexo de los mamíferos, la mayoría de los insectos y de algunas plantas. Si el cromosoma Y continúa la degeneración, se puede llegar a un sistema X0 en los machos y XX en las hembras.
que sería el caso, como ya vimos, de algunos insectos como los ortópteros o los blatodeos. Los blatodeos son las cucarachas. Acá tenemos el ejemplo de el desarrollo de la trayectoria evolutiva en el desarrollo de cromosomas sexuales con heterogamesia femenina. Tenemos los autosomas originales, ancestrales. A través de la evolución, el cromosoma W adquiere un gen determinante del sexo femenino. En esta etapa el proto Z y el proto W son semejantes en tamaño y en morfología. Después de restringir la recombinación entre ambos cromosomas y que comience la degeneración del cromosoma W, se llega a un par heteromórfico ZW. Este es el típico sistema de determinación del sexo en algunos insectos, en lepidópteros, en aves, en algunos peces, anfibios y reptiles. Si el cromosoma W continúa la degeneración, se puede llegar a un sistema de determinación del sexo ZZ-Z0, como por ejemplo el de algunos lepidópteros, mariposas y polillas. Las características de los cromosomas sexuales son entonces, primero que son cromosomas portadores de genes que determinan el sexo o el tipo del apareamiento. Ocurren en organismos con sexos separados. Los cromosomas sexuales poseen un cambio en el patrón de recombinación. Existe una región entre los cromosomas sexuales en donde no existe la recombinación. Hay adquisición de heterocromatina, principalmente en el cromosoma que está limitado a un sexo, es decir, en el cromosoma Y y en el cromosoma W. En general hay heteromorfismo, aunque algunas veces, como vamos a ver más adelante, algunos casos de homomorfismo existen. En general hay heteromorfismo, ya sea en el tamaño, que difieren, en general los cromosomas limitados a un sexo Y y W son más chicos, o también, si no se diferencian en el tamaño, se pueden diferenciar en el patrón de banda o en reestructuraciones, reordenamientos estructurales. Algo que tenemos que considerar es que los cromosomas sexuales segregan a polos opuestos en meiosis. Pueden segregar a polos opuestos en la primera o en la segunda división meiótica. Es decir, que pueden tener una meiosis prereduccional o posreduccional. Lo que sí tenemos que conocer es que el 50% de las gametas que produzcan van a llevar un tipo de cromosoma sexual y el otro 50% el otro tipo, en el caso del sexo obviamente heterogamético. Durante la meiosis, los cromosomas sexuales deben asociarse para lograr una correcta segregación y una formación de gametas balanceadas. En algunos casos, durante la trayectoria evolutiva, los cromosomas sexuales mantienen una región homóloga y una región diferencial. Es decir, que los cromosomas sexuales pueden tener una región que guarda homología, que pueden aparearse, y en esa región puede ocurrir entrecruzamiento. En ese caso, los cromosomas sexuales van a estar unidos a través de un quiasma y la resolución de ese quiasma va a permitir la correcta segregación del par involucrado durante la división meiótica. Acá tenemos un ejemplo generalizado en donde vemos una región homóloga, que es la que está pintada de gris, y una región diferencial. En blanco, la región diferencial del cromosoma Y, es decir, ahí van a estar los genes totalmente ligados al cromosoma Y, y la región diferencial en negro del cromosoma X, donde van a estar localizados los genes totalmente ligados al cromosoma X. Por otro lado, existen sistemas de cromosomas sexuales que son no quiasmáticos. En este caso, se desarrollan distintas alternativas
para que ocurra asociación entre los cromosomas sexuales y que estos se separen en el momento adecuado para lograr gametas balanceadas. Hay varios sistemas de cromosomas sexuales no quiasmáticos, como por ejemplo los sistemas que conducen a la formación de complejos proteicos alternativos entre los cromosomas del par, como sería el caso de los machos de Drosófila. Nosotros habíamos visto que los machos de Drosófila no recombinan. Bueno, el X y el Y se asocian a través de un complejo proteico que no es un complejo sinaptonémico, es un alternativo que mantiene a los cromosomas X e Y unidos, pero no permite la formación de quiasmas. Otros sistemas serían los sistemas de formación de cuerpos de segregación especializados, como en coleópteros, o los sistemas de asociación a distancia, como las arañas. En los trabajos prácticos van a haber ejemplos de cada uno de estos sistemas, es decir, de cromosomas sexuales quiasmáticos y no quiasmáticos.